Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Un jueves que es día 26 de septiembre. En este día la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires Cosme y Damián. Se sabe muy poco de ellos. La tradición los quiere médicos. La tradición también muy antigua habla de que existía en Siria, en Ciro, un sepulcro de estos mártires, y que allí también se le erigió una basílica en honor de ellos. Desde Siria terminó pasando el culto a Roma y más tarde de allí a toda la Iglesia. Pero como decimos, no sabemos exactamente nada, posiblemente mártires cristianos en Siria, de las persecuciones romanas, pero sin poder especificar ni siquiera a cuál persecución darían su vida por Cristo. Nosotros vamos a escuchar y meditar la palabra de Dios. Durante los pasados 3 días hemos escuchado el libro de los Proverbios y ahora nosotros vamos a continuar con otro libro que pertenece a la sabiduría de Israel, el libro del Eclesiastés. El autor del leccionario le da otros 3 días, jueves, viernes y sábado. Y es un libro, sin embargo, muy interesante. Un libro que ha sido incluso en la antigüedad cuestionado. Unos pensando que no podía ser canónico, porque las enseñanzas que transmitía parecen que eran muy contrarias a la fe de Israel y, por supuesto, a la fe cristiana. Se ha acusado al autor de este libro del Eclesiastés de un pesimismo verdaderamente visceral. Se le ha acusado también de una mentalidad totalmente escéptica, rayana en la increencia, aunque ya veremos que en el texto hay muchos recursos a Dios. También se ha discutido el autor, porque en el libro se atribuye la autoría al hijo de David y rey en Jerusalén, el rey más sabio, es decir, a Salomón. Sin embargo, prácticamente la unanimidad de los exegetas modernos y la inmensa mayoría también de los antiguos niega que este libro pueda ser de Salomón, porque el hebreo en que está escrito es un hebreo muy distinto de aquella época anterior al exilio. Es ciertamente posterior al exilio de Babilonia, probablemente en torno al año 200 a.C., probablemente escrito en un ambiente de Jerusalén, cercano al templo donde se ofrecen sacrificios a Dios. No podemos decir nada más del autor, incluso algunos piensan que obedece a más o responde a más de un autor. Esto es secundario, pero el autor no sabemos quién es. Podemos decir que es un sabio de Israel, pero sin más precisión. Y en este primer día del que vamos a poder disfrutar de la lectura del Eclesiastés,
Vamos a tomar precisamente el comienzo, el capítulo primero, del versículo 2 al 11, que dice así: vanidad de vanidades, dice Cogelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar no se llena nunca, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice: mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Ya ven ustedes el estilo del libro, pero de estas afirmaciones algunos han sacado verdaderos disparates. Han tratado de concluir un total materialismo, una actitud agnóstica. Algunos hablan que el libro defiende la eternidad de la tierra, mientras que el hombre es fugaz, la tierra sería eterna, porque parece que dice que la tierra siempre permanece. Pero esto es no comprender el sentido ni el trasfondo profundamente religioso del autor. Quizás algunas de las frases que hemos leído, ustedes las reconocen, las han escuchado en otras ocasiones, porque muchas de ellas han pasado al acervo de la sabiduría popular de todo Occidente. Por ejemplo, eso de decir nada es nuevo bajo el sol. ¿Quién no lo ha oído decir? O vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo esto, insisto, forma parte ya de nuestra sabiduría popular. Pero nosotros vamos ahora con cierto detalle a enfrentarnos al texto. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cogelet es el autor. Algunos traducen por el predicador. Otros se refieren simplemente a Cogelet como el maestro. Es de alguna manera el que reúne en torno a sí a discípulos y les habla y les enseña. Vanidad de vanidades. La vanidad es lo que está vacío, la cualidad de algo que está vacío, desprovisto de contenido, de sustancia, de fundamento. Vanidad de vanidades es un superlativo. Es absolutamente algo vacío. Y afirma en este primer versículo que hemos leído que todo es vanidad. ¿Puede esto entenderse así? ¿Puede decirse o predicarse esto de la creación de Dios? En un cierto sentido. Es creación de Dios y por tanto tiene un valor como obra salida de las manos de Dios, creada en favor y en provecho del hombre. Sin embargo, toda la creación, todas las cosas, separadas de Dios, no tienen sentido. Rechazadas por el hombre como regalo venido de Dios, no tienen sentido, están vacías. La creación entera recobra su sentido cuando se la conecta con Dios, porque es obra suya, y se la conecta con el hombre como regalo
recibido por el hombre de parte de Dios su Creador. Regalo recibido porque aceptado y reconocido como tal regalo. Fuera de esto, todo es vanidad, todo pierde su sentido, su contenido, su sustancia. Sigue el sabio reflexionando: ¿qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Esta pregunta, que evidentemente suena pesimista, que parece que induce a la pasividad, al pesimismo, todo esfuerzo es inútil, puede entenderse si seguimos leyendo lo que continúa. Hay una experiencia que saca este sabio. En relación a los hombres, ¿qué dice? Una generación se va, otra generación viene. Los hombres pasan. Su existencia es pasajera en la tierra. En cambio, la tierra, que ha sido construida como el hogar del hombre, para eso la creó Dios. La tierra parece que permanece. En la misma tierra se suceden las generaciones de hombres. ¿Cómo es esto? ¿La tierra es acaso eterna y el hombre temporal? De ninguna manera. El hombre ha sido creado para la eternidad, mientras que la tierra está simplemente al servicio del hombre. Pero la experiencia que nos dan nuestros ojos, nuestra vista y nuestros oídos, es que la tierra es más duradera que el hombre y que los hombres pasan más rápido de lo que quisieran. Tan rápido pasan que no les da tiempo a comprender bien el mundo en que viven, que desconocen quiénes fueron sus antepasados e ignoran quiénes serán sus sucesores. Y todas las cosas del mundo, a pesar de durar y de permanecer, tienen un ciclo repetitivo y continuo. El sol sale, el sol se pone, y dice, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Evidentemente, aquel sabio Israel, 200 años anterior a Cristo, no tiene los conocimientos científicos de hoy en día. Para ellos, el sol sigue su órbita y recorre un camino, imaginando la Tierra inmóvil y el sol que se mueve, y que retorna al mismo sitio para volver a salir. Es una visión primitiva, pero sí es cierto que existe un ciclo y que los astros en el cielo se mueven y giran según unas órbitas establecidas por Dios, que se pueden explicar hasta cierto punto según las leyes de la física que Dios ha impreso en la materia creada. Sopla ahora el viento hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Siempre lo mismo, no hay cambios, a veces es más fuerte, otras veces es una brisa, unas veces sigue una dirección, otras veces otra, cambia continuamente, vuelve y vuelve el viento a girar. Pero siempre en la tierra ocurre así. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar no se llena nunca. Claro, del mar surge las nubes, porque el agua por evaporación produce las nubes y las nubes descargan el agua y la que descarga en la tierra vuelve a correr hacia el mar. Y todo esto, que supone un misterio para el hombre de la antigüedad, para nosotros es algo claro y evidente. Pero sí es cierto que podrán cambiar los climas, variar algo las estaciones, sucederse eras geológicas, pero sustancialmente todo es lo mismo. Y los ríos evidentemente corren hacia el mar y el mar no se llena nunca, aunque cambie a veces el nivel, no se llena nunca y los ríos vuelven al mismo sitio y a manar y a correr. Todas las cosas, dice el Coelet, cansan
y nadie es capaz de explicarla. Ciertamente muchísimas cosas han sido capaces los hombres de explicarla, pero todavía el universo y la misma Tierra encierra misterios indescifrables. Entonces todo era misterio. Sin embargo, la observación hacía caer en la cuenta a los hombres que los ciclos se sucedían en la naturaleza. Ha hablado del sol, de los vientos, de los ríos, el mar que no se llena nunca, a pesar de que los ríos no paran de verter sus aguas en él. Todo esto es susceptible de observación. Pero el hombre, en esto hay que insistir, también para la observación del sabio, pasa muy pronto, muy pronto. Nada que ver con las edades de la tierra. Y solamente cuando el hombre es capaz de acumular sabiduría y transmitírsela a los que vienen detrás pueden empezar a construir, no desde cero, sino a partir de las observaciones, de los estudios y de las conclusiones de los que les han precedido en la tierra. La conclusión primera que saca el hombre se afana bajo el sol por muy poca cosa, porque aunque construya palacios formidables, pirámides increíbles, no termina disfrutando de aquello mucho. Incluso muchos hombres no ven terminadas sus obras, son otros hombres los que las terminan, las contemplan, las usan o las disfrutan. En ese sentido, el hombre que saca de todos los afanes, materialmente saca poco, pero todo esto nos abre a una interpelación. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre sobre la tierra? Tiene que haber un sentido que sobrepase los límites de esta vida temporal y de este mundo terreno sometido a leyes tan continuas y aparentemente tan ciegas. La contemplación de todo esto que saca el Coelet es lo siguiente: todas las cosas cansan, porque se repiten. Nadie es capaz de explicarla. En aquel momento no, muy pocas. Cansan y son inexplicables. No se sacian, sin embargo, los ojos de ver, dice, ni se hartan los oídos de oír. El hombre se ilusiona con lo que le rodea, pero se ilusiona de nuevo fugazmente. ¿Por qué? Porque lo que pasó volverá a pasar. Los fenómenos de la tierra, los fenómenos naturales, se repiten. Eso es cierto. Alguno, también el Coelet, pero pienso en historiadores griegos, piensan, Heródoto por ejemplo, que la historia es maestra de la vida, porque no es solo la naturaleza la que se repite, sino incluso la historia. Los seres humanos son semejantes, las condiciones de vida cambian, pero el corazón humano, al ser semejante, repite muchas veces los mismos comportamientos, se anudan relaciones parecidas, y el desenlace de todo, sin estar predestinado, sin embargo, repite a veces modelos. Hay acontecimientos históricos que realmente pueden servir de enseñanza a generaciones posteriores, porque salvadas las distancias, el ser humano es el mismo. Por tanto, lo que pasó, dice el Coelet, volverá a pasar, lo que ocurrió volverá a ocurrir, nada hay nuevo bajo el sol. Insisto, para el Coelet, ni en la naturaleza ni en la historia humana hay grandes novedades. Por eso todo, cuando llega a ser medianamente conocido, aburre. Por eso su exclamación desde el comienzo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, invita a una madurez,
invita a una búsqueda de sentido que no se reduce al ir subsistiendo aquí en la tierra, que no se reduce a ir usando, abusando, gastando, disfrutando o padeciendo las cosas que encontramos a nuestro alrededor. Continúa el texto afirmando: y algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Los fenómenos naturales, aquellos que no se repiten con una periodicidad anual, el retorno de las estaciones es anual, pero por ejemplo imaginemos una erupción volcánica, un terremoto devastador, un huracán y una tempestad grandísimos. Todo eso ha existido en el pasado. Nuestra tierra incluso guarda vestigios de todo eso, incluso antes de la existencia del hombre, que pudiera dejar una memoria o un recuerdo. Por tanto, cuando dicen esto es nuevo, a veces hablan con ligereza e ingenuidad. Como dice el sabio, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Y termina diciendo, nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Evidentemente no estaba tan desarrollada la historia, ni había tantos medios que pudieran recoger la vida de los hombres que van pasando. Hoy día se recoge con una exactitud milimétrica, con una exhaustividad tremenda, todo lo que se ha vivido en estos años pasados. La historia antigua se reconstruye muy difícilmente. La prehistoria contiene grandísimas lagunas, oscuridades para el hombre. Nadie se acuerda de los antiguos, dice el sabio. Lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Bueno, de la macrohistoria siempre habrá testigos de ella, de la macrohistoria. Reconstruimos incluso historias de hace miles de años. Sin embargo, la microhistoria, el relato de la vida de distintos hombres, de distintas familias, esa sí que pasará, y de esos hombres que no han destacado particularmente, es probable que nadie se acuerde de ellos porque nadie se interesará por ellos. De nuevo, una invitación a pensar que nuestra existencia en la eternidad será en Dios o no será, y que nuestro nombre permanecerá quizás no escrito en piedra, ni en frágiles y pasajeros bytes de memoria electrónica, sino que nuestro nombre perdurará escrito en el corazón de Dios, de donde nadie podrá borrarlo jamás. Esa es nuestra esperanza. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.